A continuación, hermanos, tenemos la ordenación al oficio diaconal de nuestro hermano Abdiel Marcelo. De igual manera, elegir a nuestro pastor. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Las misericordias del Señor se muestran, amados hermanos, también en la provisión que Dios hace para los suyos de liderazgos. Dios muestra su gracia, por ejemplo, para los hijos, dándonos padres. Dios muestra su misericordia en muchos momentos, en muchas áreas de nuestra vida, dándonos quien nos guíe, quien nos dirige, quien nos enseñe. Y Dios nos muestra su misericordia precisamente a nosotros como iglesia, dándonos quien nos dirija, quien nos gobierne, quien nos inste también a la misericordia, como es el caso del día de hoy. Para recordarnos las palabras que Dios tiene para nosotros, de manera que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Este ha sido un proceso largo, pero tampoco es que las cosas corran prisa. No es por prisa, sino por obediencia al Señor. Y en sus tiempos aprendemos muchas cosas. Y en este punto, la conclusión de la preparación de nuestro hermano Abdiel para el diaconado comenzó con la elección que la iglesia llevó a cabo en una reunión congregacional. A partir de eso, la preparación del hermano y el periodo de prueba también, habiendo sustentado el examen ante el consistorio y habiendo sido anunciado a la iglesia también para que tuviera conocimiento de esto. Así que vamos, hermanos, en el nombre del Señor a proceder a la ordenación de nuestro hermano, que es precisamente también, en el contexto que hemos hablado, la unción de nuestro hermano para el ejercicio del diaconado en esta iglesia. Así que escuchemos con atención, particularmente, hermano Abdiel, las palabras con las que se nos instruye y que tiene su base en el libro de los Hechos, capítulo 6, y todos podemos, hermanos, seguir esa lectura, aunque seguramente todos lo conocemos por las referencias que constantemente hacemos. Particularmente nos dirigimos al hermano Abdiel y le pedimos en el nombre del Señor que escuche con suma atención las palabras de la Escritura, porque son de ellas que surgen esas palabras de la ordenación y de los deberes que competen al oficio diaconal. Así que, hermano, escucha con atención. Y nosotros como iglesia también. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos. Este es el fundamento de la palabra, hermanos. Dicho esto, y con la instrucción previa, hermano Abdiel, los miembros de esta iglesia
después de pedir la dirección de Dios, te eligieron a ti para el oficio de diácono en esta iglesia. Si aceptas el cargo, habiendo sabido las implicaciones, contesta entonces afirmativamente a las siguientes preguntas: ¿qué debo hacer delante de Dios y delante de esta iglesia que te ha llamado para ser diácono? Primero, estimado hermano, ¿crees que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios y son la única regla infalible de fe y de práctica? Sí lo creo. ¿Recibes y adoptas sinceramente la confesión de esta iglesia, como está contenida en nuestros documentos doctrinales de Westminster y los reformados, como conteniendo el sistema de doctrina enseñado por las Sagradas Escrituras? Sí lo hago. ¿Apruebas el gobierno y la disciplina de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México? Lo apruebo. Entonces, ¿aceptas el oficio de diácono en esta congregación y protestas cumplir fielmente con todos los deberes del mismo? Sí lo acepto. Para cumplir con la encomienda que el Señor te da, ¿prometes estudiar a fin de conservar la paz, la unidad y la pureza de la iglesia? Lo prometo. Teniendo a Dios como testigo principal y a esta comunidad de fe, que así sea. Los miembros de la Iglesia del Mesías, por favor, les voy a pedir que se pongan de pie. Amados hermanos, miembros de la Iglesia del Mesías, reconocen a nuestro hermano Abdiel como diácono y prometen prestarle toda aquella honra, ayuda y obediencia en el Señor que corresponde a este oficio según la palabra de Dios y la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Sí, aceptamos. Como lo hacían en la antigüedad, hermanos, levantemos nuestras manos. Sí. Amén. Para la gloria de Dios. Así como estamos de pie, hermano Abdiel, por favor, puedes arrodillarte. Hermanos oficiales de la iglesia, por favor, también. Hermanos de la iglesia, nos unimos en oración. Señor Jesús, nuestro Dios, tú que siendo rico te hiciste pobre, para que nosotros por medio de tu pobreza llegásemos a ser ricos. Tú que fuiste ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres y poner en libertad a los oprimidos, separa a este nuestro hermano Abdiel, tu siervo, para la administración especial de los pobres y de los necesitados de tu rebaño. Dótale, Señor, con tu espíritu de amor y simpatía para con las aflicciones y necesidades de los hombres, a fin de que trabaje fielmente en el alivio de las penas y dolores humanos. Guíalo en sus ministraciones aquí en la tierra y recompensa al fin en el cielo su fidelidad, diciéndole: por cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amado hermano, por la autoridad del Señor Jesucristo y según la ley de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México,
declaro que has sido ordenado para el oficio de diácono en la iglesia El Mesías. Guarda fielmente los votos que has hecho, los votos de tu ordenación, y desempeña con acierto y devoción los deberes que se te han encomendado, que son inherentes a este oficio. Amén. Recuerda las palabras de nuestro Maestro. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, estudia las palabras de Dios, que es la fuente más sublime de la instrucción que Dios da, para que ejerzas el oficio con temor y temblor. Recuerda las palabras del apóstol que dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, aquí es, no hipócritas, no de doble ánimo, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengas el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean también antes probados, dice el apóstol, y asimismo ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien a sus hijos y a su casa, porque los que bien ministren ganan para sí buena gracia, buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano. Bienvenido al ministerio que el Señor te da. Y ustedes, amados hermanos de la iglesia, ayuden a su hermano en el trabajo que él tendrá que hacer para ministrar a los pobres, obrando de acuerdo con él, rogando a Dios por él y contribuyendo con liberalidad de vuestros bienes, para que nuestro hermano y nuestros hermanos diáconos, como nuestro hermano Alan junto con él ahora, tengan siempre lo necesario para poder socorrer a los necesitados, recordando que Dios ama al dador alegre, que la bendición de Dios os sea dada en medida abundante a vosotros, amados hermanos de la iglesia, a los oficiales y a los miembros de toda la iglesia de Cristo. Amén. Hermano Abdiel, te damos la diestra en señal de compañerismo. Que el Señor te bendiga junto con nosotros en este oficio. Oremos, hermanos. Al final podemos felicitar a nuestro hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias por tener misericordia de nosotros, porque así como nos das tu palabra, nos enseñas la disciplina a través de nuestros hermanos que gobiernan, también nos das y nos recuerdas la tarea de la misericordia con el ejercicio del oficio de nuestro hermano Abdiel. Señor, te pedimos que tú le bendigas en su ministerio, que pueda él, Señor, cumplir con la encomienda que pones ahora en sus manos. Señor, y gracias te damos como iglesia, gracias por esta bendición, y permítenos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo a través de todos los ejercicios de los oficios que has puesto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
tomar sus lugares. Muchas gracias. También. Le damos lugar al secretario, entonces ahora. Según la Constitución. Nuestro hermano, al igual que todos los pastores, ancianos y diáconos, no solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias de nuestra denominación, firmamos, hermanos, lo que se llama una forma de consenso y aceptación de lo que mencionamos en resumido mención del oficio en este documento, para que quede testimonio para nosotros y para nuestros hijos. Si quiero leerlo, hermano, para que conozcan, hermanos, el contenido. Forma de consenso y aceptación personal es para los oficiales de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Nosotros, los firmantes, alcalde, ancianos docentes, ancianos gobernantes, diáconos y profesores de la Universidad Juan Calvino y de institutos bíblicos jurisdiccionados al Sínodo General Misionero de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, IPIM, con sinceridad y buena conciencia delante de Dios, declaramos mediante esta forma de consenso y aceptación personal que de corazón creemos y estamos persuadidos que todos los artículos doctrinales de nuestra Iglesia concuerdan plenamente con la palabra de Dios, que son los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. Estos artículos doctrinales se encuentran asentados en los documentos o símbolos reformados: la Confesión de Fe de los Países Bajos, 1561, el Catecismo de Heidelberg, 1563, y los cánones de Dort, 1618-1619, así como en los documentos o símbolos presbiterianos, la Confesión de Fe, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster, 1643-1648. Prometemos, por tanto, enseñarlos con diligencia y fidelidad, y asimismo defender la doctrina que ellos contienen, sin que directa o indirectamente la contradigamos, ya sea por nuestra predicación, por nuestros escritos y por la práctica pública y privada. Declaramos además que rechazamos todos los errores que militan contra la doctrina calvinista, particularmente aquellos que ya fueron condenados por los documentos de Westminster, la Confesión de Fe de los Países Bajos, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, y estamos dispuestos también a contradecir y refutar todas las herejías modernas, a fin de conservar a nuestra amada Iglesia Presbiteriana Independiente de México libre de tan despreciables errores. Y si posteriormente algunos pensamientos nuevos y diferentes respecto a los mencionados símbolos doctrinales surgieran en nuestra mente, prometemos que ni pública ni privadamente los enseñaremos o difundiremos, ya sea a través de nuestra predicación, por escrito o por la práctica, y que dicha doctrina diferente y nueva primero la revelaremos al consistorio, al presbiterio o al sínodo, para que en ello sea examinada, estando listos siempre a someternos al dictamen de nuestra Iglesia, y si nos rehusáramos, quedaremos por este mismo hecho bajo la pena de ser suspendidos de nuestros oficios eclesiásticos en el consistorio, en el presbiterio, en el sínodo, en la Universidad Juan Calvino, en los institutos bíblicos y en toda empresa de la Iglesia. Además, si en cualquier momento el consistorio, el presbiterio o el sínodo llegaren a contar con bases suficientes para una suposición o duda, y con objeto de preservar la uniformidad y pureza de doctrina,
estimara propio requerir de los firmantes al calce de esta forma de consenso y aceptación personal, ¿cuál es el sentir respecto a determinado artículo doctrinal o la explicación que del mismo haya dado el Sínodo General de la Iglesia? Prometemos conservar siempre buena voluntad y presteza para satisfacer tales demandas bajo la pena arriba mencionada, reservándonos, sin embargo, el derecho de apelación a las asambleas mayores en caso de creernos agraviados por la sentencia de las asambleas menores, y hasta que no se pronuncie sentencia sobre nuestra apelación, estaremos sometidos a la determinación y juicio que sobre nosotros se haya tomado. Acatante anciano docente, acatante diácono, firma Abdiel Marcelo Pérez. Secretario del Consistorio, Gonzalo Reyes Pérez. Consistorio de la Iglesia Independiente de México, el Mesías. Lugar y fecha: Coyoacán, Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2024. Es el contenido del documento que se ha firmado. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. De pie, hermanos, vamos a entonar himno 60, gloria a Dios en las alturas, alabando a Dios por sus obras perfectas que hace